ECO 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro top 5 para esta noche. Hoy, lunes 22 de diciembre del año 2014, se acaba el año. Hoy vamos a dedicarle el programa a un tema muy importante y es el proceso electoral. Primero en el top 5 vamos a hacer un balance legislativo, cómo queda el balance de poder en la Asamblea Nacional luego de realizadas las últimas elecciones parciales el día de ayer y un análisis al respecto. En el top 4 se hizo justicia, es decir, a través de todos estos procesos de apelación y luego de demostradas algunas conductas irregulares y viendo los resultados de las elecciones se puede considerar que se hizo justicia. Y en los casos en que se comprobaron irregularidades o hasta posiblemente delitos electorales, ¿qué pasará en esos casos? En el top 2, el abstencionismo, una muy baja participación marcó todas las elecciones parciales. Y en el top 1, este largo proceso nos deja como lección que debemos los panameños abocarnos a una reforma electoral profunda. Para analizar todos estos temas en la noche de hoy en ECO 360 nos acompaña el licenciado Javier Ordinola. Buenas noches, licenciado. Gracias por estar acá. El licenciado Ordinola es abogado, es consultor de derecho electoral, ha estado por muchos años vinculado a la materia y también fue abogado de 4 de los candidatos que impugnaron procesos electorales. Así que él nos va a ayudar a desmenuzar un poco estos temas, tratar de entenderlos mejor y aportarnos pues desde su experiencia, no solo lo que ocurrió durante estos meses, sino qué lecciones nos quedan en materia electoral. Recuerde que usted puede participar en ECO 360 escribiéndonos al @EcoTV Panamá en el Twitter y también en Instagram y Facebook ECO TV Panamá. Arranquemos con el resultado de esta elección, el balance de una Asamblea Nacional finalmente definida. Todavía sabemos que existe posibilidades de que se presenten algunas impugnaciones. No sabemos si eso va a ocurrir, pero si no ocurre, esta es la composición final del órgano legislativo. 71 integrantes, como se dispuso pues en la última reforma constitucional, y veremos en este gráfico que a continuación les mostramos cómo queda el balance de poder en la Asamblea Nacional. En primer lugar, el Partido Revolucionario Democrático cuenta con 26 diputados de los 71 diputados que conforman la Asamblea Nacional. En segundo lugar, en cuanto al número de diputados, obviamente, Cambio Democrático con 25 diputados, luego el Partido Panameñista 16, el Partido Molirena 2, el Partido Popular 1 y una diputada independiente, Ana Matilde Gómez. Es importante este gráfico precisamente por lo que mostramos ahora en pantalla, que cuando se hace la sumatoria de los partidos que forman parte de este asunto llamado acuerdo de gobernabilidad, eso suma 43 diputados, es decir, una mayoría de los miembros del Parlamento, mayoría no calificada, es decir, que con esta mayoría podría esta alianza, si se mantiene, aprobar proyectos de ley y tomar decisiones que no impliquen una mayoría calificada de 2/3. Por el lado de Cambio Democrático y Molirena quedan pues en 25 que tiene el Cambio Democrático más 2 del Molirena, es decir, 27 diputados. Esto es, como decía, significativo porque de respetarse o de mantenerse el acuerdo de gobernabilidad, podría el gobierno, liderado por el Partido Panameñista, en alianza con el PRD en la Asamblea Nacional, podría tomar decisiones a su favor, pasar proyectos de ley importantes, pero no así tendrían la mayoría calificada que se requiere para temas complejos, como por ejemplo una decisión de condena para el caso del magistrado Moncada Luna,
si eso llega hasta esa etapa. Lo dejo hasta ahí por el momento para sus primeros comentarios, don Javier Ordinola. Sí, buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación. Lo primero que salta a la vista de la composición de la Asamblea Nacional es que ningún partido político controla este órgano del Estado. Es lo primero que salta a la vista. Particularmente siento que las elecciones llevadas hasta el día de ayer, creo que más o menos esperábamos esos resultados, cosa que efectivamente se dieron, y es lo que ha traído como consecuencia pues que no haya pues que no haya un liderazgo de un partido político dentro de la Asamblea Nacional. En virtud de ello, pues ya vimos con antelación la composición de un pacto que denominaron Pacto de Gobernabilidad, que lo constituyen los partidos políticos Revolucionario Democrático y Partido Panameñista, que a juicio muy particularmente mío también siento que para que el nuevo presidente, la nueva administración pueda pasar proyectos de ley y puedan nombrar los funcionarios pues, que han venido nombrando en estos últimos días, no es necesaria la conformación de un pacto como tal. Yo siento que en la medida en que se vayan presentando proyectos de ley que beneficien a toda la población, beneficien al Estado panameño como tal, los diputados van a ir aprobando ese tipo de leyes, ¿no? Así que ese es un poquito más importante. Sí. Hay un artículo que teníamos solamente como manera de referencia, el artículo 161 de la Constitución, que habla de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional. Lo queríamos citar simplemente para dar un ejemplo de que hay decisiones para las cuales la Asamblea Nacional requiere 2/3 del voto, es decir, una mayoría calificada. En este caso, el numeral 7 de las funciones administrativas establece que dar votos de censura contra los ministros de Estado cuando estos, a juicio de la Asamblea Nacional, sean responsables de actos atentatorios o ilegales o de errores graves que hayan causado perjuicio a los intereses del Estado. Para que el voto de censura sea exequible, se requiere que sea propuesto por escrito con 6 días de anticipación a su debate, por no menos de la mitad de los diputados y aprobado con el voto de las 2/3 partes de la Asamblea. Esto era para simplemente referencia y mencionaba el caso de la votación en el Pleno para poder condenar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aunque no es el caso en análisis ahora mismo, pues estamos enfocándonos en el tema electoral, sí resulta interesante desde ya saber que cuando el proceso del magistrado separado Alejandro Moncada Luna llegue al Pleno, si llegamos hasta allá, no va a ser suficiente el voto de este acuerdo de gobernabilidad, es decir, la totalidad de los votos PRD, la totalidad de los votos panameñistas, el voto independiente y el Partido Popular, aún así no llegarían a los 2/3, a las 2/3 partes, requiriéndose votos de cambio democrático para poder votar las 2/3 partes o tener la mayoría calificada de las 2/3 partes. Coincido con usted en el análisis del acuerdo de gobernabilidad, lo hemos dicho en otros momentos, que yo creo que los diputados han sentido una presión ciudadana con respecto a los nombramientos y tal vez no es necesario un acuerdo de gobernabilidad que consideramos que es frágil también, ¿no? Porque está construido sobre un PRD o con un PRD que sabemos que tiene sus propios resquebrajamientos internos. Pero bueno, ya está servida la Asamblea Nacional con sus 71 diputados y el balance de poder con cada uno de los escaños que ocupan los distintos diputados. Veamos ahora cómo se da la mecánica con los próximos nombramientos que vienen, importantes, ratificaciones y leyes importantes que desea pasar el gobierno de Juan Carlos Varela. Vamos a dejarlo hasta ahí en este bloque y al regresar vamos a seguir conversando con el licenciado Javier Ordinola sobre este proceso. Vamos a hablar, ¿se hizo justicia y los delitos? Baja participación, reformas electorales. Ya regresamos.
Eco 360.